noches a todos. Good evening. Muy buenas noches a todos. Blessed. ¿Han sido bendecidos? Have you been provoked to think in ¿Han the school? sido provocados a pensar en la escuela? Greatest investment you can make in yourselves. La inversión más grande que usted puede hacer en sí mismo Learning how to sit like this, es aprender a sentarse be instructed y in the ser word of the Lord. reinstruido en la palabra de Dios. No greater investment. No hay otra mayor inversión en su vida. Letting God's word instruct us to become everything He desires us to be. Ser instruido para que podamos hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. South Africa, we've been hosting schools for the last 15 years. En Sudáfrica tenemos 15 años haciendo escuelas cada 6 meses. And at one stage, we used to do 2 schools a year, Y en un momento hacíamos 2 escuelas al año. like what is being done here in the Lo Dominican que se Republic estaba now. haciendo, como se estaba haciendo aquí en la República Dominicana. And when I first started the schools, Y cuando yo comencé la escuela, it was not a popular idea no era popular hacer escuelas, because people were very used to conferences. porque las personas estaban tan acostumbradas a las And conferencias. conferences are a beautiful idea Las conferencias es una buena idea, because it's full of festivity and porque hay celebration. mucha festividad, mucha celebración. And you just come to relax. Entonces la gente simplemente viene a relajarse. It's like a spiritual holiday. Es como si usted estuviese de vacaciones en algún sitio. Enjoy the singing Disfruta los cantos and get inspirational y sermons. te recibe mensajes inspiracionales. But the Lord spoke to me in Pero el Señor 2001. In me habló 2001. en el 2001 He said, for me to see the church come back to alignment, y me dijo, para poder ver que la iglesia entre en un alineamiento, we have to change the platforms that the leadership of the church meets in. tenemos que cambiar las plataformas en el cual los líderes de la iglesia se reúnen. And it was at a point in my life Estaba en un punto en mi vida where I was experiencing one of the greatest revivals en el cual yo estaba experimentando uno de los avivamientos that más I've ever grandes, encountered. que One of yo- the greatest revivals that I've uno ever de los encountered. avivamientos más grandes que yo personalmente estaba viviendo. I just came out of a 21-day fast. Yo había salido de un ayuno de 21 días. And for 21 days we had not eaten. Por 21 días no habíamos comido nada. The only thing I drank was water. Lo único que bebía era agua, nada más. And we used to meet in the church and Y nos spend reuníamos en la iglesia, time in fasting and prayer. orando, ayunando. And the Holy Spirit would just come into our gathering. Y el Espíritu Santo venía a nuestra reunión. And in those days, we didn't even sing a song. Y en ese tiempo ni siquiera cantábamos, We'd not even preach a sermon. ni siquiera predicábamos un We'd sermón. just come and lay flat before the Lord. Simplemente nos tirábamos en el suelo y esperábamos. And we had visitations of the Y Spirit tuvimos hermosas visitaciones del Espíritu. carried into different parts of the world. We were taken in different Y así el places. Señor nos llevó también a diferentes partes del mundo. God showed me the end time move. En oración, y también el Señor me mostraba cómo sería el fin de los And our tiempos. 21-day fast became a 60-day revival. Entonces ese 21 días de ayuno y oración se convirtieron en 6 días de avivamiento We total. had some of the most extraordinary Y experiences. tuvimos experiencias extraordinarias. It was like being at a mount. Era como si estuviésemos en una It montaña was erupting with que Rhema word. estaba en una erupción con palabras de rema. There was the presence of angels. in Había our una gathering. presencia angelical poderosa. Some of our little kids would speak in other languages. Y algunos de fluently. nuestros niños también comenzaban a hablar en otras lenguas humanas, Languages of different idiomas nations. de diferentes naciones que ellos no conocían. Sing in the Spirit for Y hours. cantábamos entonces en el For Espíritu days por we would horas. be just flat slain before God for Simplemente estábamos en su presencia. hours and hours. Y eso fue algo muy especial. End of the 60 days, I was on my knees before God in prayer. Después de 60 días estaba postrado arrodillado, orando. I asked the Lord a question Y in le, my hice conversation with y Him. le hice una pregunta al Señor en mi conversación. I said, how much longer do we keep the revival? Y le dije, Señor, ¿cuánto tiempo va a continuar este avivamiento? And
He asked me a question in response. Y él me hizo una pregunta antes de responderme. He said to me, how long do you want to stay in this place Y of me dijo, revival? ¿cuánto tiempo tú quieres permanecer en este avivamiento? I said, God, that is determined by you, not by Y yo le me. dije, Señor, pero eso está determinado por ti, no por mí. He said these words to me. Y él me dijo estas palabras. He says, I don't want this. Yo no quiero esto, Because as long as you stay in this revival, porque mientras tú permanezcas en este avivamiento, the world there is not being changed. el mundo afuera no está siendo entrenado para nada. He said, you can stop it. Tú puedes pararlo. You want me to go to the people, Entonces, ¿tú quieres que yo vaya al pueblo tuyo tell them this is over? y le diga que el avivamiento se acabó? This is what he said to me. Y esto fue lo que él me dijo a mí. Everything you experience here, Todo lo que tú 60 experimentaste days. durante estos 60 días aquí been carried out of your spirit, taken into different fue nations, llevado en el espíritu a diferentes naciones, visitation of angels, visitaciones angelicales, our people being caught up and y las singing the personas fueron languages of different tomadas nations. cantando en el espíritu diferentes Visions and lenguas de dreams. naciones, visiones, He said, I'll sueños. give you all of that. Yo te daré todo eso I will take this experience, y tomaré esta experiencia, install it into your lo voy a spirit, instalar en tu espíritu so that you can now take this para que word tú puedas ahora and see the transformation of nations. levantar una escuela para ver la transformación de las He said, I naciones. don't want you to live at a manifestation. Yo no quiero que tú vivas en una manifestación. I want you to become the man that reveals the manifestation. Yo quiero que tú seas el hombre que ciertamente vive en esa It was manifestación. the hardest thing of my Y life fue algo sumamente difícil para mí to go and tell my people, ir al pueblo, a mi gente, this is not the end, y decirle, el avivamiento no es el fin en sí not what mismo. God wants. Esto no es lo que Dios realmente quiere. He wants us to touch nations. Él quiere ahora que Él quiere que vayamos a tocar las He wants naciones. us to change the world. Quiere que cambiemos el mundo. And they accepted it. Y ellos lo aceptaron. And nowadays, I would go to places, Y ahora voy a naciones I would speak quietly, y hablo de una manera muy and tranquila. I know in my spirit Pero yo sé en mi espíritu there's a mountain that que is hay una erupting with Rhema montaña que words. está eruptando internamente. I don't try to manipulate an Yo no environment. trato de manipular la atmósfera, los ambientes, I know that the words that go forth from my porque yo mouth sé que las palabras que proceden de mis labios are like flames of fire. son como llamas de fuego. And I know Y yo sé that you don't have to perform que no tengo que hacer una actuación delante de be nadie the Spirit of God. para poder ver cómo el Espíritu de Dios se puede mover libremente. And the Lord then said to me, Y el Señor entonces me dijo a mí, He said, me dijo, I want you to have schools quiero que tengas escuelas, because my leaders porque mis líderes need to change the paradigm. necesitan un cambio de paradigmas. We cannot change the world No podemos cambiar el mundo if we do not change the way si no leaders think. cambiamos la manera en el cual hacemos las cosas. Much of their behavior Porque muchas de las cosas y de la conducta que tienen not conform to my word, no son conformados a mi palabra, but conform to what they think pero están conformados a lo que ellos piensan, I want them to do. de lo que ellos piensan que yo quiero que ellos hagan. And at that time, I was not traveling the Y world. en ese momento realmente yo no estaba viajando las I was naciones. totally unknown. Yo era una persona totalmente desconocida. We had a small church that we were still building. Teníamos una pequeña casa, iglesia que estábamos edificando. Said to me, I want you to host schools. Y el Señor me dijo, quiero que hagas escuelas. So we started at our first school, Así que empezamos con nuestra primera escuela and 2 weeks before the school, y 2 días antes que la escuela iniciara, there was nobody registered. nadie se había registrado. But suddenly, Pero de repente, people from different nations las personas de diferentes naciones sent messages saying we attend. comenzaron a enviar mensajes diciendo was que relatively iban unknown. a asistir. Yo era una persona totalmente And we had desconocida 70 people y tuvimos 70 personas, from about 15 nations como de 15 naciones, that suddenly came to que our de little repente city vinieron a nuestra primera escuela. that has a small airport Y that is not international. donde nosotros tenemos nuestra escuela hay un aeropuerto muy pequeño que ni siquiera es considerado un aeropuerto internacional. Started our first school. Y comenzamos nuestra primera escuela allí.
Then we had our second school Tuvimos la segunda and escuela our third. y nuestra tercera Then escuela. God gave us properties Entonces el Señor nos dio to propiedades accommodate our guests. para nosotros poder acomodar a los invitados internacionales And que we employed venían. chefs. Y después tuvimos que emplear chefs We employed staff. y teníamos entonces un equipo And we started to bring in the y nations, comenzamos a traer las naciones de la tierra, preparing the leaders preparando los líderes for the end time move. para el tiempo, el gran movimiento del tiempo And it's not going to final. be a revival like we Y no had in piensen previous que va a moves ser of God. un avivamiento como en las estaciones anteriores. The next move of God El próximo mover de Dios is the manifestation of God's word. es la manifestación de la palabra de Dios. And the word and the spirit Y la palabra y el espíritu is going to reveal to us nos va a revelar a the nosotros hidden mysteries los of God, misterios escondidos acerca de Dios, the revelations of Christ, las revelaciones de Cristo, the deep things in las God's cosas heart. profundas en el corazón de Dios. We're going to see some powerful things happen Veremos cosas poderosísimas just through the wisdom a través de la sabiduría, and counsel that comes from God's word. consejo que proviene del corazón de Dios. What Yahweh is doing here Lo que Yacer está haciendo aquí is a tremendous step of faith. es realmente un tremendo paso de fe. And he's breaking a paradigm because I've been here now for about 8 years, 7, 8 years. Déjame How long decirle, have yo he you estado said? aquí, ¿cuántos años he estado aquí? 7, I 8 mean, I'm años. so old I can't even Yo soy remember tan what viejo que ni happened siquiera me yesterday. puedo acordar cuántos años tengo aquí. But, Pero I mean, from the time I came, del tiempo que yo vine, I see how he has changed things, yo puedo ver la transformación en él. focusing more on the word. Está focalizando cada vez más y más en la palabra. The first times that we used to host our schools, La primera vez que nosotros teníamos nuestras it was escuelas huge sacrifice. eran con grandes sacrificios. I mean, we would be financially broke after every school. Cada vez que teníamos una escuela financieramente nosotros estábamos en bancarrota. And God told me why he didn't provide the monies. Y Dios me enseñó, me mostró después por qué Él no proveyó el dinero para esas escuelas. Because if he gives you money, you'll never know whether Porque he's si Él nos da el dinero, nunca vamos a poder He conocer. said to me, I want to test your heart. Él me dijo, yo quiero probar tu I corazón. want to see whether you're doing it for fame and for money. Quiero saber si lo for estás personal gain. haciendo por fama, por dinero, por cualquier otra intención. And my wife and I will pour every Y mi cent esposa we- y yo dábamos hasta los últimos Sometimes centavos we que would have to go teníamos. and take monies from our bank. A veces teníamos que hasta coger dinero overdrafts prestado and loans de nuestro just to banco finance the y purposes coger of préstamos para poder financiar cada escuela. But he was testing our Pero Él heart. estaba probando nuestros corazones. But you know, that was the greatest investment we made, Pero ¿saben having the algo? schools. Esa fue la mejor inversión, tener Now las I go to some of the escuelas. poorest countries in the Ahora world, yo voy a las naciones más pobres in Africa and other places. en África y en otros lugares I see some of the most powerful churches y in those veo environments. iglesias poderosísimas en esos Once those lugares. pastors and their churches used to be in Esos abject pastores y sus iglesias estaban en una pobreza extrema. poverty. But today they are flourishing Pero churches, hoy son iglesias que están floreciendo, prospering in the midst prosperando of poverty all en around. medio de una pobreza que está totalmente alrededor de ellos. And they say to me, Y me dicen a mí, they say, y ellos me dicen, it's your schools son tus escuelas that made us come to this que place. me hacen a mí llegar que nos hacen a They nosotros say llegar a things este like this to punto. me. Y él dice, por favor, At one time, en un momento, we hope God will send us some rich nosotros Western estábamos church esperando que Dios nos enviara una iglesia próspera del to oeste give us some money para darnos dinero, recursos, to do our work. para poder hacer nuestro Now trabajo. we want nobody to finance Ahora us nosotros no queremos que nadie venga a financiar nuestro ministerio, because we have tapped into the porque secret nosotros hemos tocado estos and we are secretos prospering y even in nosotros adverse estamos places. prosperando aún en áreas de gran adversidad. So the greatest investment, Así que la mayor inversión en su vida schools. son las And let me escuelas. tell you something. Y debe decirle algo. I was in West Palm Beach. Yo estaba en West I Palm think it Beach, was about 4 weeks creo ago. que hace 4 semanas, como 4 semanas, 4 sí, weeks ago. 4 semanas.
And I was in my hotel. We were hosting this Yo estaba conference. en mi hotel y estábamos nosotros organizando esta escuela. I got up in the morning Y me levanté en la mañana, este evento mejor and dicho. I heard the voice of God. Oí la voz de Dios que me It's not an audible dijo. No voice. fue una voz audible, But it was a voice in my pero fue spirit. una voz en mi It espíritu, was so distinct, tan distintiva, so clear, tan clara, so powerful. tan poderosa, It actually sent shivers through me. que realmente me engranojé de arriba abajo. Its voice was so pronounced Su voz fue se pronunció tan internamente that dentro it de mí. just recharged my tired Y body. realmente me recalibró, me recargó todo mi cuerpo. This is what he said. Y esto fue lo que me dijo. He said, Thamo, Me dijo, Tamo, the impact that you will have on people in this season el impacto que tendrás sobre personas en esta estación will not be because of your polished speech, no será por tu lenguaje elaborado o tu lenguaje que tenga mucha elocuencia, by your good sermons. sino no va a ser por tus buenos That's what he said. sermones, He mensajes. said, but if you want to have Si impact on tú the season, quieres tener un impacto en esta estación, it will be by será the extent of your life surrendered. por medio de la extensión o la manera en la cual tú entregas tu vida totalmente. In other words, he said, En otras palabras, él dijo, polished preaching los mensajes elocuentes in itself en sí mismos change the no world. van a cambiar absolutamente nada. until you, the preacher, Hasta que tú, el come to a predicador, place of llegues selfless a un punto de Absolute. entrega absoluta, surrender. de una entrega absoluta. If you cannot pour your life Si tú no out puedes entregar tu propia like vida a drink offering, como una ofrenda bebida, you cannot lose your life. no puedes entonces perder tu vida. For me, Para mí, you will never touch the world no, the way I no want you to podrás touch it. tocar el mundo en la manera y en la dimensión que yo quisiera que lo hicieras. He said to me, Él me dijo a mí These words. estas palabras. he said, Él me dijo, unless you learn how to give, al menos que aprendas a dar, not just your life, no solamente tu vida, but everything you own, pero todo lo que tú posees, you will never touch the no world. podrás tocar todo. He said, my son Mi hijo has touched the world up till today ha tocado el mundo hasta el día de hoy because he gave his life. porque él entregó su vida. He didn't just give something, Él no simplemente dio algo, he gave his life. él dio su vida completa. If you want to touch, Si usted quiere tocar, don't come to schools. Do not come to schools no venga a la escuela simplemente and not learn how to pay a price. y no venga simplemente a la escuela sin saber que usted tiene que pagar un precio. You hear me? ¿Están escuchando lo que le quiero decir? ¿Me Things of escuchan? God are free, Las cosas de Dios son gratis, but they don't come cheap. pero no vienen de una manera barata. You hearing ¿Me me? están escuchando ustedes? And it's good to use the credit card of the church. Es muy bueno usar la tarjeta de crédito de la iglesia, Another thing to dig into your own pero pocket otra cosa es cuando usted entra en su bolsillo to finance the kingdom. para financiar el reino de Dios, es otra cosa. God will test the hearts of people in this Dios probará los corazones de todos en esta estación until our hearts are tested. hasta que nuestros corazones sean probados. God will never be able to use us the way He wants Dios to. nunca podrá use us. usarnos a nosotros en la dimensión que Él desea usarnos. One of the greatest challenges in the church Una de today, las cosas más, uno de los retos más grandes en la iglesia hoy that en día people do things within their comfort es que las zones, personas les hacen las cosas desde su zona de confort. but the ones that go beyond their Pero comfort aquellos que van mucho más allá de su zona de confort, will see how God will bless. verán entonces cómo Dios les va a bendecir. You understand? ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? These are principles. If you Son learn the principios. lessons, Si ustedes aprenden las lecciones, I guarantee you, yo les you garantizo will be blessed. que ustedes serán You cannot benditos. outgive God. I told you that this Usted no afternoon. puede dar más que Dios, se lo expliqué a ustedes You ya. cannot outgive Usted no God. puede dar más que Dios. Amen? Amén. You're very quiet. Ustedes están muy callados. ¿Qué pasa? Pinch your neighbor and say, are you Pellizque a su awake? vecino y dígale, ¿está usted despierto? Are you listening? ¿Están escuchando?
So let me finish what we spoke about this morning. Así que voy a concluir lo que estábamos hablando en esta mañana. And you know, this whole school Saben ustedes, esta escuela completa has been a very strange school. ha sido una escuela como extraña. I've got all these notes. Yo tengo todo ese material para And compartir. in every session, Y en cada I sesión would plan to stay with my notes and read all the me scriptures. to you. planifico, leo todos los versos bíblicos, estudio mi material. But the Holy Spirit Pero el says, Espíritu Santo just taking this whole school in different simplemente ha directions. estado llevando esta escuela por otras dimensiones. And sometimes we are getting hijacked Y by algunas the veces Spirit estamos siendo secuestrados por el kept in a Espíritu place y colocados en un lugar until a específico certain point is prosecuted. hasta que Él está persiguiendo, insistiendo en un punto específico. And we got arrested, I think, in Isaiah chapter 9, verse Y 6. creo que fuimos arrestados o secuestrados en Isaías, verso 9, cuando estábamos hablando And acerca I del was showing you mismo. the pattern from this Le estaba portion of mostrando a scripture. ustedes en las escrituras ese patrón, ese diseño que estaba en Isaías. So let's go back to it, Isaiah 9, Así que 6. volvamos de nuevo a Isaías And we read the portion, for unto us a child is born, y leímos la porción en Isaías 9:6 donde dice, porque un niño nos es Unto us a nacido, son is hijo given, nos es dado, and the government y el will be principado upon sobre his su shoulder. hombro. Now the word government, I told you, La palabra gobierno, les dije a ustedes, les expliqué a is ustedes, not talking about a political government. no está hablando de un gobierno político, Because remember, Jesus said, my porque kingdom Jesús is not dijo of que this mi world. reino no es de este mundo. The kingdom does not come by El observation. reino no viene por observación. The kingdom is not made up of El economics and reino politics no and viene, all of that no viene stuff. por asuntos políticos, sociales o económicos. And I showed you today Y también les mostré en el the día de hoy government of God, the que el word gobierno de government, Dios, la palabra gobierno, the Hebrew word is en la the word palabra misra. hebreo es Misra. misra. Literally means Literalmente significa the extent of one's la leadership, extensión del reino, del reinado de alguien, or a domain that o comes un under territorio, the authority of somebody. o una propiedad heredad que le pertenece a alguien, And I que use viene the bajo la word- autoridad I de use esa some persona. examples. Y también les di a ustedes algunos ejemplos to show you that para mostrarles a ustedes when we talk about government, we're talking about how cuando God has given each one of us hablamos de gobierno, hablamos de cómo Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros a space to un rule. espacio para gobernar, para reinar. And it starts with the location Y that you are in. empieza con la localización en la cual usted se encuentra, If la you localidad. live in Santiago, Si usted vive en Santiago, giving you a part of usted Santiago, tiene un pedacito de Santiago, una porción de live, Santiago. it's firstly yourself, Y you have to primero, rule, lo primero que usted tiene que reinar es a usted mismo, your family, su familia, the physical environment su you live in, ambiente físico donde usted habita, your vocation, su vocación, job you have. el trabajo que usted The tiene. government of God has to come there, El gobierno de Dios tiene que llegar a su trabajo, and so forth. etcétera. But I want to leave a word with you. Pero quiero dejarles a ustedes una palabra. Because if you can't rule over your Porque si little usted world, no puede gobernar su propia casa, su pequeña porción de heredad que se le ha entregado, don't expect to take no espere tomar your civic government and your su gobierno state and your cívico parliament, o el the national parlamento government. o el gobierno nacional. Olvídese de eso. Because everything starts with you. Porque todo empieza con usted primero. I've learned that at a very early phase Yo in my life. aprendí en una temprana faceta de mi vida Whatever God tells me to que do, todo lo que Dios me dice a mí que haga, I want to be so focused yo on quiero that. estar tan focalizado en eso, And if I can be faithful to what He tells que me si to do, puedo ser fiel a lo que Él me ha dicho que haga, then He will bless me with much. entonces Él me va a bendecir con mucho. If you are unfaithful with a Si little, usted es infiel con lo poco, then He will not bless you with entonces much. Él no le va a bendecir con lo mucho. Because God blesses us, Porque Dios nos bendice condition that we live according to en His la condición commandments. que nosotros vivamos de acuerdo a sus mandamientos. That's why He says, if you do this, Es por eso que Él dice, si hacen esto, then I will do this. entonces yo haré lo otro. It's a conditional principle. Es un principio de condición. If you keep my word, Si usted guarda mi palabra, I will make you prosperous. yo le haré prosperar. If you are faithful in a Si little, es fiel en lo poco, I will bless you at much. le bendeciré en lo mucho. If you manage your talents Si well, usted administra sus talentos correctamente, I'll give you cities. entonces le daré I'll ciudades, give you nations. le daré naciones.
And literally, Y literalmente, these things happen. esas cosas sí But in suceden. 1 Corinthians chapter 12, En Primera de Corintios, capítulo Verse 12, verso 28, this scripture, this esta text, porción de la escritura, este texto, has to be redefined. tiene y debe de ser redefinido. 1 Corinthians 12, Primera de Corintios 12, verse 28. verso 28. And God has appointed these in the church, Que aún nos puso Dios en la iglesia, the ecclesia, which is the church, la eclesia, que es la iglesia, ecclesia. eclesia. Ek means out of, Ec dice fuera de, ecclesia, eclesia, from the word kalio, la palabra kalio, which means to be invited. que significa ser invitado a. You have been extracted Usted ha sido extraído from your nation, de su nación, from your tribe, de su tribu, from your family. de su familia. You've been taken out of Usted, Egypt, usted ha sido sacado de the Egipto, systems of this de world, los sistemas de este mundo, and you've been invited y into usted ha the sido family of God. invitado a la familia de Dios. The word that God Y la uses, palabra que Dios usa aquí, and I'm hoping that tomorrow I'll be able to talk about Yes. Matthew chapter 16, y tengo el deseo de mañana hablarles a ustedes acerca de Mateo where 16, Jesus used the donde word Jesús usó la palabra ecclesia, eclesia. when he said, I will build Yo edificaré my mi church. iglesia. And the word church, Y la ecclesia, palabra iglesia, que es eclesia, is a Greek word. es una palabra griega. He didn't use the Hebrew word. Él no usó una palabra hebrea, The Hebrew word is kalal, porque la palabra hebrea es kalal, because it refers to the tabernacle in the refiriéndose al wilderness. tabernáculo que estaba en el desierto. He didn't use the word synagogue, Él tampoco usó la palabra sinagogue, which speaks of que nos synagogues, habla de la sinagoga tampoco, because he didn't want us porque Él no quería que nosotros to get caught up with a Hebrew view estuviésemos atados en un concepto hebreo or a Jewish view o un concepto judío of worship. de He adoración. wanted us to have a Él Greek quería que nosotros tuviésemos un cuadro, una visión so griega. he used a Greek word, Así que él tomó una palabra griega, ecclesia. eclesia. And this word is a Y very esta interesting palabra es una word. palabra sumamente interesante, It was used in a Porque very fue powerful way by the Greeks. usada de una manera sumamente poderosa por medio de los griegos. The Greeks were one of the most powerful civilizations Los griegos eran una de las civilizaciones más poderosas to have de existed haber existido in the last probably 2,000 en los years. últimos So. quizás 2000 siglos atrás. And the Greeks, Y los griegos, they had a way of using words. ellos tenían una manera muy particular de usar las palabras. And they were proud of the vocabulary. Y They ellos would- sentían un gran orgullo de su vocabulario del griego. They use a vocabulary Y usaban un vocabulario that now has shaped most languages in the Western world. que ahora le ha dado una forma a diferentes lenguajes del oeste. The Greek language El lenguaje griego has shaped English, for ha example. formado, por ejemplo, al mismo idioma inglés. It's a very powerful language. Es un lenguaje poderosísimo. But the Greeks had, Greece is a long piece of land Ustedes saben que Grecia es un territorio largo divided by oceans. y están divididos por océanos. Greece is made up of at least 2,000 islands. Grecia está formada alrededor de 2000 islas. That's a lot of islands. Déjame decirles, esas son muchas islas. I think in 3 weeks' time, Creo que en 3 semanas I go to yo Indonesia. voy a Indonesia. Indonesia is made up of about 113,000 islands. Indonesia está compuesta por 113,000 islas And it is the largest Muslim nation y in es the la world, nación musulmana más grande que existe, separated by separado land and ocean. de tierra, océano, tierra, mar. Now, Y ahora, if the Greeks y los griegos want to rule over their people that are living on querían different poder islands, reinar en las personas que habitaban en todas las diferentes and there pequeñas was at least islas. 270 or 300 Creo que habían islands that como were inhabited. 270 o 300 islas que estaban habitadas. Very hard to rule Era muy difícil poder gobernar if the land is y divided. la tierra estaba dividida.
So what the Greeks would do, Entonces lo que los griegos they hacían would take people from each one es of que the ellos inhabited tomaban islands. de cada isla habitada, ellos tomaban personas They would ask them to come to Athens, y les the pedían a capital. ellos que llegaran a Atenas, la capital de Grecia. And these people that will be Y estas extracted personas que eran extraídas de todas las islas, from each of the de inhabitable diferentes de islands las islas habitadas por personas, would come to Athens, iban a Atenas and they would be constituted as a y government. entonces eran constituidos como un gobierno. And they would represent all Y their people in entonces the different representaban groups. a todas las personas en las diferentes islas. And when they were constituted together, Y cuando estaban constituidos juntos, they were called se le ecclesia. llamaba la eclesia. And they spoke on behalf of Y their people. ellos hablaban de parte del pueblo que ellos And the health and representaban. well-being of Y el each one of those bienestar de las, communities of el the different bienestar islands de las diferentes islas will be subject to how estaba- these people represent. estaba sujeto a cómo estas personas representaban su isla. God has taken us from every nation, Dios nos ha tomado a todos nosotros de toda From every nación, de tribe, toda tribu, from every de language, toda lengua, from every blood group, de todo grupo sanguíneo, from every part of the de world. todas las partes de la tierra. He brings us Y together. nos ha traído para And he ser assembles y nos ha, y nos ha colocado juntos, As his ensamblados como su iglesia. And our primary mandate Y nuestro mandato primario is to be under his leadership. es estar bajo su liderazgo, And we then y nosotros entonces represent the regions podemos that we came representar out of. las regiones de la cual nosotros hemos salido. And the well-being of those Y el regions bienestar de esas regiones are subject están to how sujetos we represent de those cómo areas nosotros podemos representar esas áreas in the parliament of God. en el Parlamento de Dios. The church was never intended to be the way we do La it today. iglesia no estaba, la intención original de cómo la iglesia debía de operar no es lo que nosotros estamos realmente It viendo. was supposed to be the most dynamic gathering of people Era la reunión más dinámica de personas to receive instruction que recibían instrucciones on how to shepherd the flock de of God cómo poder cuidar el pueblo de Dios so that they can be a blessing to para que nations. pudieran ser una bendición para las We are naciones. supposed to train people Nosotros estamos llamados a entrenar a las how to personas function as the sons of para God, que puedan funcionar como los hijos de Dios, as a como representative people como personas representativas in all the world. en todo el mundo. If we do it the way Si God nosotros lo designed it hacemos to como happen, Dios lo diseñó que fuera originalmente la iglesia, I assure you, yo les garantizo the world will not be que such este a wicked mundo place. no fuera tan cruel There will be no room for the y devil no hubiese lugar para el diablo, because we porque will be nosotros the administrators, seríamos los administradores, the executive, los the ejecutores, judicial seríamos el sistema justiciero expanse of God to the whole of expansivo de creation. Dios sobre todo lo creado. But today, church Pero has hoy just en become día a la time iglesia se ha convertido of just singing a few en songs, simplemente cantar unos cánticos, getting a motivational sermon, traer un sermón motivacional hope to get a prophetic word that y will keep us en focused. espera de recibir una palabra profética para mantenernos some enfocalizados, oraciones por igual. And we go and live out there like Entonces mere vamos al zombies. mundo como si fuéramos unos zombies, You know, merely existing. simplemente existiendo así, sin un That's not the propósito. way. Pero esa no es la Our manera. dignity, Nuestra our nobility, nuestra nobleza, Regality, lo dignatario que somos the stature nosotros, of God la in us. estatura que nosotros estamos llamados a tener, has become shame. se ha convertido en una We've vergüenza, exchanged our glory porque hemos cambiado nuestra for gloria shame. por People laugh at vergüenza. us. Las personas se ríen de In the world. nosotros en el mundo, They mock us. se burlan de We're a nosotros. joke Nosotros somos un relajo, un chiste para ellos, to the Gentile a world los gentiles. because we have made such a mockery of Porque the hemos hecho que la iglesia sea un hazme reír. If you really study Daniel chapter 2, Si nosotros realmente estudiáramos Daniel capítulo there is 2, a rock hay una that piedra will be cut out of the que mountain. será cortada de la montaña That rock y esa piedra will smite the image va a destruir la imagen
And that image is a Y esa picture of all the imagen es different un governments, cuadro de all the todos different los kingdoms. gobiernos, de todos los reinos terrenales. And right now we're living in the toes of Y that ahora kingdom. nosotros estamos viviendo en los pies de esa estatua. And that rock Y esa is going piedra to hit this whole image. va a destruir la imagen completely completa smash it to y the la ground. va a desmenuzar completamente So that the house of para God que la casa de the Dios, mount of God, la montaña de will Dios, be the mount that will sea la fill the whole earth. montaña que va a cubrir toda la tierra. That rock Y esa piedra is the church. es la iglesia. Because Jesus said, Porque Jesús dijo, upon this rock sobre esta piedra I will build my yo church. voy a edificar mi iglesia. And the church Y la iglesia is like the sling es como el tirapiedras in the hand of David en la mano de David, with the stone con esa piedra that will bring down the que Goliath. va a destruir el Goliat, So that the enemies para of que God los enemigos de Dios will be decimated. puedan ser totalmente desmenuzados. La Is iglesia God's weapon. es el armamento que tiene And the Dios. church Y la iglesia has different orders to it. tiene también diferentes órdenes. See how he's appointed the church. Fíjense cómo Él ha señalado, cómo Él ha And God has ordenado la appointed iglesia. these in the church. Y Dios ha colocado a estos que estábamos leyendo, First apostle. primeros apóstoles. And you know today the title apostle, Y saben ustedes que el título de un apóstol hoy en día, I personally yo personalmente do not want to carry the title no quiero cargar ese título, because it has become insulted. porque se ha convertido en un insulto hoy en día. We have made a mockery of Hemos the title. hecho un relajo, una burla de ese In título. fact, sir, we have that title, we have abused Y it, hemos abusado tanto de ese título we have made it worse que lo hemos hecho peor than the scum of the earth. que la porquería de esta tierra. Do you know the word apostle ¿Saben ustedes que la palabra apóstol is a political word? es una palabra de un lenguaje a legal político? word. Es una palabra que tiene una legalidad. It's a high standing word. Es in the una economy of palabra God. dentro de la economía que tiene una altura, una It's the posición. word apostolos, Es la palabra apóstolos, one who is uno sent que es enviado as a dignity como un dignatario from one kingdom de un único reino to another kingdom. a otro reino. One who is an ambassador Uno que es un embajador representing his king. representando su reino. When you see the one who is sent Cuando coming, usted ve aquel que ha sido enviado, you see in the sent entonces en el enviado usted puede ver one who sends. aquel que le envió al And when you enviado. receive the Y cuando apostle, usted recibe al one, apóstol, you're actually usted está receiving literalmente recibiendo al que le envió, the one who sent the apostle. aquel que envió al apóstol. And this word was Y used esta palabra fue usada in Greek expeditions en aquellos que hablaban el griego, because they lived on our por island. cuanto vivían en múltiples islas. They had to, whatever they did, Todo lo que ellos hacían, whatever they did todo lo que ellos hacían, was by ship. pues lo hacían por medio de They couldn't go to barcos. another nation Lo hacían por medio de barcos. Podían and ir, impose the ellos no imperial podían rule ir, of the Greeks ellos podían ir a otras naciones e instalar el imperio griego, without going by ships. si no iban por medio de barcos. And when they would go with a fleet of Y ships, cuando entonces iban con un grupo de barcos, con una flota de at barcos, the helm of all the fleets en todas esas embarcaciones que will be iban, the ship of the apostle. estaría primero el barco del apóstol. And he will be really leading a whole army. Entonces ese barco del apóstol estaría guiando toda la flota de barcos que And they irían, would go from their country, irían de Greece, su nación Grecia, across the oceans cruzaban el océano to conquer other para nations. conquistar a otras And when they would naciones. come into Y a cuando nation, entraban a una nación, The apostle el apóstol would plant the flag entonces colocaba la of his bandera nation de su nación into the ground, en la tierra and he would annex y it entonces to his anexaba military forces su fuerza militar. and bring it under the kingdom of his Entonces king. lo traía abajo, lo subyugaba bajo su reino.
And when he would come, Y cuando entonces él llegaba, he had an authority. tenía una autoridad And that establecida. authority was a vested Y esa authority. autoridad fue embestida, fue dada a It él. was a right given to him Era un derecho que se le entregaba a él because of the nature of his position. por causa de la posición, de la naturaleza, de la posición, el oficio que lo It ocupaba. wasn't, oh, I'm an apostle, No era, oh, yo soy un as a apóstol, title. como un título. It was a right. Era un derecho Not based on his entregado, muscles. no en base a su musculatura And his military o strength, su fuerza militar, but based on his pero office. dada en su oficio. This is what we call a Y es esto an investiture. lo que llamamos una investidura divina, An investiture. una Where you investidura have been donde clothed usted ha sido vestido with a power con un poder that makes you delegado more powerful than you should que be. le hace a usted Then más you are. poderoso de lo que realmente usted es. And when the apostle Y came, cuando el apóstol he llegaba, represented his él whole kingdom. representaba todo el reino. Today the word has become so cheap Y esa palabra hoy en día se ha convertido en una palabra tan barata that if a man gets tired of the title que si el pastor, hombre se cansa del título then he apóstol, decides I'll call myself apostle. entonces si él se cansa del título que tiene, entonces dice, bueno, ahora me llamaré apóstol. Some people buy a certificate Y algunas personas hasta compran un certificado that make them que apostles. lo convierten a ellos en apóstoles. You can't. Let me tell you, there's no status in this title. Déjeme decirle, no hay estatus. This is something that God gives you. Esto es algo que Dios únicamente le puede dar. I say to people over and over Yo le again, digo a las personas y lo repito continuamente. you can be an apostle Usted puede ser un apóstol of your church, de su iglesia, but you can't choose to be an apostle of Christ. pero usted no puede escoger ser un apóstol de Cristo. I can appoint people Yo puedo señalar as personas an apostle in my family of church, como un apóstol en mi familia espiritual, but they're only representatives of Tamo. pero son simplemente representantes de Tamo. But I can't appoint a person Pero yo no puedo asignarle a una persona as an apostle of que sea un Christ. apóstol de Cristo. God determines it. Solamente Dios lo determina. I can put my hand on 1,000 people, Yo puedo poner mi mano sobre 1000 personas, but they will never get the office. pero nunca tendrán el oficio. Only the Holy Spirit Solamente el Espíritu Santo can give it to us. puede through Christ. darlo a nosotros por medio de Cristo. Are you hearing ¿Me me? están escuchando? And when these Y individuals, cuando estos individuos, and I'm of the opinion, y I'm of the opinion, yo tengo esta opinión, apostles don't lead churches los apóstoles no son los que dirigen as la in little iglesia congregations. como en las congregaciones. Apostles head movements of God. Los apóstoles son los que dirigen los movimientos en Dios. They head expeditions. Ellos son aquellos que van en una expedición. If you study the New Testament Si usted movement of apostles, estudia los movimientos de los apóstoles del Nuevo Testamento, Jesus sent the 12 Jesús envió a los 12 into cities. a ciudades He later on would send them to nations. y luego lo enviaba a las naciones. And the order was Y el orden era that you never sent missionaries que first. usted no enviaba primero a los misioneros. Ese no era el orden. The way we do evangelism La today, manera en la cual nosotros hacemos el evangelismo hoy en Not the way día no Jesus es la did. manera en la cual Jesús lo hacía. he sent the 12 Él envió los 12 with a global mandate. con un mandato global And they would go y ellos irían into a region. a una región, They would neutralize entonces the neutralizaban principality over that el region. principado sobre ese territorio. And when they disarmed the Entonces principality, cuando desarmaban el principado And established the kingdom y of God, establecían el reino the de right to Dios, rule el over that derecho de region, reinar sobre ese and reclaim territorio, it to God, entonces cuando nos llegaban a Dios, reclaim it to entonces God, se lo reclamaban a Dios, bring it back from the se lo kingdom of traían de las del into mundo the de las kingdom of tinieblas our God, al reino de nuestro Dios Padre. and the rest of the team Entonces el resto del equipo would go to establish the irían congregation entonces a establecer las congregaciones so that through those para que a congregations, través de esas congregaciones God will rule over Dios cities. entonces podía reinar sobre ciudades. Today we send the evangelists Hoy en first, día primero enviamos al and we evangelista send missionary y teams, después enviamos los equipos We spend de billions of misioneros US dollars. y gastamos billones de dólares de los Estados Unidos allá and the world is not y el saved. mundo y no ha sido salvo el mundo.
Because the order is wrong. Porque el orden está I'm not equivocado. against missions. Yo no estoy en contra de las I'm not misiones. against winning souls. Yo no estoy en contra de que las almas sean ganadas. But you can't take cities Pero no podemos tomar ciudades nations y naciones by sending foot soldiers simplemente enviando soldados a pie, without sending the sin commander in enviar chief. primero el comandante en jefe. The only exception La única I excepción find in the book of que Acts encuentro en el libro de los Hechos de los is when a Apóstoles deacon es cuando un diácono called Philip llamado Felipe went to fue a Samaria. Samaria. What's his name? Philip? No, not Philip. What was his name? ¿Cuál era el nombre de él, el que fue a Samaria? Just forgot his No fue name. Felipe, ahora se me acaba de olvidar The el deacon nombre. that El went to diácono que Samaria. fue a Is it Samaria. Yes, Ya, Felipe, sí. Felipe. And when he went, Cuando él a fue, mighty revival broke un out. Signs and avivamiento se wonders. desató, milagros, prodigios y señales. And look at what the apostles did. Y observen lo From que hicieron Jerusalem. los apóstoles de Jerusalén. They immediately stopped the Ellos revival. automáticamente detuvieron el avivamiento. They said, this is not the Y digo, order. este no es el And they orden. went there Y fueron allí to establish the para church. establecer la And he had to be iglesia. taken out. Y él tuvo que ser retirado. Because the order is Porque el orden the es, apostles go, primero los apóstoles disarm the principality, y desarman a los principados. then the people move in. Entonces vienen los demás, The fivefold teams los move in. 5 ministerios. When we bring back true apostles, Cuando nosotros traigamos los verdaderos that will head the apóstoles movements of que God, van a dirigir los movimientos they en will go Dios, into nations. ellos irán a las And as they naciones. speak, Y mientras ellos están Like hablando, Paul would go to a como river, Pablo iría a un lugar talk to two women, y hablaba or two al men, río o or a hablaba husband and con una pareja, esposo y esposa en el río. and as he would speak, Y mientras estaba He would wrestle hablando, with a beast, entonces él estaba peleando en los which is a aires con una principality. bestia que es un He principado. would disarm it. Entonces lo desarmaba. then he'll send his Timothees Entonces enviaba a sus and his Timoteos y a sus Tituses, Titos. and they will establish the church Entonces ellos establecían las iglesias according to the de doctrine of the acuerdo a la apostles. doctrina de los apóstoles. I'm telling you, Yo le estoy diciendo a ustedes, you will see in the season en esta estación how God is going to bring back true veremos apostolic cómo ministry. Dios va a traer el verdadero oficio apostólico. Don't get caught up with the title. No se enrede con el título. And I believe in recognizing the Y office. yo creo en darle reconocimiento al And I have no oficio. problem calling a man Y yo an no tengo apostle. ningún problema llamar a un hombre apóstol. But don't make it a common Pero thing. no lo haga algo común. Very important. Eso es sumamente importante. The next thing, and I just want to take one word Voy here. a tomar aquí una palabra de And he 1 gave Corintios some, and he 12. appointed these in the church, first apostles, Y a second unos prophets, puso Dios en las iglesias, primeramente a los apóstoles, luego profetas, third lo teachers, tercero and maestros, after that miracles. luego los que hacen Do you know milagros. that the word miracles is not the original Y meaning? saben ustedes que la palabra milagros no es en el contexto original esa palabra, It's a word dunamis, es la palabra dunamus, which is the same word for power. que es la misma palabra para poder, Which means the right que to rule. significa el derecho de So he reinar, introduces de to us gobernar. Entonces nos rulership. introduce a nosotros al hecho de que podemos reinar. Not miracles as in signs and No wonders. milagros y prodigios como nosotros That's the lo original conocemos. word. La Badly palabra translated. original que no es milagros, es dunamus. Gives us the power to belong to a Nos da el powerful poder para ser parte de una dinastía, de una familia poderosa. You know, I love the Jews. Me encantan los judíos. The Jews build their businesses Los judíos edifican sus negocios around families. entre las familias. Even the Arabs. Hasta los árabes lo We hacen see it así. with the presence of the Muslim Arabs in our country. Lo podemos ver con la presencia de los musulmanes en nuestro país. And it's mostly made up of families. Y son negocios formados por They have familias. families in different parts of the Tienen world familias en diferentes partes del mundo that manage business. que administran los negocios. And their power comes through that line, Y the el family line. poder de esa familia viene por ese linaje. And they start to control Y whole comienzan regions. entonces a controlar regiones tras regiones y tras They regiones. control the economy, Controlan la and the decision economía y making, las decisiones que se hacen en la like economía, how the Jews de control cómo los New judíos York. también controlan a Nueva York.
They say the city I stay Dicen in que South que Africa, la ciudad donde yo vivo en Sudáfrica called Sandton se llama City in Sandton Johannesburg. City en Johannesburgo. It's the economic hub of Africa. Dicen que es el centro económico más poderoso One del of the most continente powerful cities in the africano. whole of Africa. Es una de lugares más ciudades The más wealth of poderosas Africa de is controlled todo from el cities like continente. La economía de todo el continente está prácticamente controlado allí. And the presence of the Jews Y la there presencia de los judíos en esa ciudad controls the economy of Africa controlan la economía de África through the stock a markets, través del mercado de el mercado all de las families. bolsas, y todos son familias working quietly, trabajando juntos, but controlling the capital of pero large controlando ciudades resources in that y region. grandes recursos en esas regiones. God sets the order. Y here. Dios establece el orden aquí He shows us how power operates y nos muestra cómo el poder funciona through family lines. a través del linaje de familias. And no matter where your Y congregation no is, importa donde su congregación esté, you are a micro unit of the usted es family of God. una microunidad de la familia de Dios. And you are a station Y that usted es produces una royal estación que produce un poder de la realeza, un From your poder station. de su misma power. A whole estación. region is supposed to be Una managed. región completa puede ser administrada. And that power brings Y ese great poder blessings to that trae region. grandes bendiciones a esa ciudad, a esa región. The other word I want to leave with us Y la because of siguiente time palabra, porque no tengo mucho tiempo, es is the word administration. la palabra que dice aquí, los que administran. Esta palabra, administrar. This is the word hubanesis. Esta es la palabra jubanizas. This is a very powerful Es una word. palabra poderosa And I'll explain it to you y shortly. después lo voy a aplicar. But this word Pero hubanesis esta palabra cubanizas does not mean power. no, I mean no administration. significa administración The way we understand como it. nosotros lo entendemos. You know, when we talk about the gift of Cuando administration, nosotros hablamos del don de administrar, people think about the gift of being a secretary, la gente entiende que es el don de una secretaria, working in an office, trabajando en una oficina, doing some haciendo un administrative trabajo de work. administración per se. But this word has got nothing to Pero do with esta that. palabra no tiene nada que ver con esto. This word kubanesis Esta palabra cubanizas literally means literalmente significa directorship in a government. es una directriz en un gobierno. It's like how you have a director, Es como usted tiene un director, a CEO. un administrador general. Kubanesis means Cubanizas significa you become a que director usted se convierte en un director in the government of God, en el gobierno de Dios, a statesman. un hombre de Estado. It was a word used for Porque es una palabra que se usa pilotage, like a pilot. como para pilotear, el que pilotea. In the early days, there were no planes. Cuando se escribió las escrituras no habían So it aviones. spoke about a man who steered a ship, who Entonces directed hablaba the del ship, hombre que dirigía un barco, a helmsman. el hombre que dirige el timón told del you how barco, to go que le forward. dirige, que le va a dirigir, que le va a dar direcciones de cómo It will be moverse. the equivalent of the captain Él sería equivalente al capitán de un barco, of a ship. de un barco. You know, I flew here Saben ustedes, yo volé hacia on one acá of these huge planes, the en unos de estos aviones grandísimos, 383. They say it's as big as a football field. Dice que es tan grande como un campo de soccer. And I was on the upper deck of the Y yo plane. estaba en la parte superior del avión And there's at least 700 people. y habían aproximadamente como 700 personas. 700 people. 700 personas. And I just thought, wow, Yo estaba lives of pensando, 700 people la vida de 700 personas is in the hands of one man están en las manos de un hombre and his co-pilots. y su copiloto. He has to steer us through Él a storm, tiene que dirigirnos a través de las tormentas, through turbulence. a través de la He has to make turbulencia. sure we get to the Él tiene que destination. asegurarse de que lleguemos a nuestro He destino. has to land that huge Él tiene que plane aterrizar ese inmenso on a little piece avión of tarmac. en un pedacito de autopista o de... What a responsible ¡Qué job. responsabilidad tan grande! This is a man
Este es un who has hombre to have extraordinary que debe de discipline. tener tiene que tener una disciplina I mean, extraordinaria. on one leg of my flight, En una parte de mi we vuelo, were in the air for almost 15 and a nosotros half tuvimos hours. 15 horas y media solamente en la pata de un avión, en That man en had una to- de las had trayectorias. to be in control, Ese at least hombre with his tenía que team, estar en control por su equipo de for trabajo. large periods of that Por 15 tiempos hours. y tiempos, or hours. horas y horas y horas. Él tenía que estar bien, o sea, dirigiendo todo muy bien. So when God puts administrations Entonces, in the cuando church, Dios coloca administraciones en la iglesia, not your secretary in the office, no es la secretaria en su oficina, no. not your accountant. No es su contador. These are people Son that personas have to direct the que tienen purposes que of God. dirigir los propósitos de Dios. These are the administrators Son administradores that has to follow the counsel of que God, tienen que seguir el consejo divino de Dios. so that the lives of Para que la countless vida numbers de of people tantas personas are in their hands. puedan estar, porque están en las manos. So when we talk about government, Entonces, cuando nosotros hablamos de we talk gobierno, about the extent of one's estamos rule. hablando del territorio, de la extensión de aquel que gobierna, And we que need these reina. kind of governors Y in the nosotros church. necesitamos estos tipos de gobernadores, Statesmen, personas de Estado, men of such caliber, hombres de un calibre Who have been interior, called to que han lead the sido whole church llamados para dirigir la iglesia in the completa, esa administration iglesia of the affairs of en the la earth. administración de los asuntos de la tierra. because the church is one of the most Porque powerful la bodies. iglesia es uno de los cuerpos más It's been poderosos. created by the genius of Fue God. creado por la sabiduría de Dios. The church was not invented La by some iglesia man. no fue inventada por un hombre cualquiera. This is the Esta es architecture la arquitectura of the divina Creator del himself. creador mismo. And he thought about the Y church. cuando él pensó en la iglesia, Before he called the heavens and antes the de haber earth into llamado los existence, cielos y la tierra a la existencia, the church was la iglesia originally ya in his heart. estaba originalmente en su corazón. He elected the Él church, eligió la iglesia To become his para family. ser su familia, made up of his sons, compuesta por male and sus female, hijos, varón y hembra, so that they will direct para que the ellos puedan affairs, dirigir los not asuntos, just of the planet no Earth, solamente del planeta Tierra, ultimately, pero últimamente over everything. sobre todo. That's why we are Y es por eso metaphorically que metafóricamente hablando, described as being seated somos with him. se nos describen que estamos sentados conjuntamente In con heavenly Cristo places, en lugares celestiales, on the right hand a la of the diestra del Padre, Which literally means we que have literalmente executive significa que privilege. tenemos los privilegios de ejecución, de We're not ejecutar. a bunch of people Somos un grupo de personas, that are clueless about what God has called us to do. pero somos un grupo de personas que no tenemos ni siquiera idea de lo que Él nos está llamando a are hacer. rulers. Y nosotros somos realmente We are somos governors. gobernadores. We are the sons of Nosotros God. somos los hijos de Dios. Are you understanding? ¿Están ustedes entendiendo claramente lo que quiero decirles a ustedes? Hebrews chapter 1. Hebreos capítulo 1, por favor. Vamos allá. I'm going to read the whole chapter to you. Voy a leerle un capítulo completo a ustedes. I want to show you that what I'm saying is not from my Les mind. voy a mostrar a ustedes que lo que yo estoy diciendo no es de mi mente. I want you to see the great picture of Quiero our que destiny. vean el cuadro grandioso. I need us to come to a place Y necesito que nosotros lleguemos a un punto, a un where we lugar, know how to structure ourselves if donde the government of God is going to be on our shoulders. sepamos cómo estructurarnos porque el gobierno de Dios reposa sobre nuestros hombros. I want you to see this against the Y backdrop quiero que ustedes puedan ver todo esto bajo el trasfondo of your strategic location in del the lugar Caribbean islands. estratégico en las islas o su isla en el cual ustedes están posicionados. It is historically known that Christopher Columbus Históricamente se dice que Cristóbal Colón launched out from this island, salió de esta isla discovered North y America. descubrió lo que era Norteamérica, otros lugares. One of the greatest discoveries Una de las grandes descubrimientos of all time. de todos los tiempos. You're also called the heart of the Americas. También se le llama el corazón de las Américas. Literally means Literalmente significa you are like the cardiac
Ustedes son como lo cardíaco, You are the lo engine. del corazón, son el motor. You have to start seeing yourself Ustedes tienen que comenzar a verse a sí mismos, not as an island, no como una simple isla, but as an epicenter in sino God. como un epicentro en Dios. You have to raise up the element Ustedes tienen que levantar los elementos and the stature of y dignity la estatura de los and dignatarios statesmanship, y personas de Estado, de gobierno. even if you live in a little building Aunque usted viva en un edificio that pequeño, is humble enough, que sea bien humilde, but not good enough to be called pero a no tan nice bueno house. como ser llamado hasta una casa buena. No matter what your status No in life, importa cuál es su estatus, eso no You have tiene to que raise ver. your Usted tiene que mentality. levantar su mentalidad to understand para que tenga el entendimiento who you are de in quién Christ. realmente usted es en Dios. Because whatever God did Porque todo lo que Dios was hizo, setting the pattern in Él estaba Jesus estableciendo el patrón en Jesús for you and me. para usted y para mí. That's why the Bible says Y es por eso que las Escrituras Romans nos dicen en 8:29, Romanos 8:28 we have been predestined que nosotros hemos sido predestinados To be conformed to para the ser image of conformados His a la only begotten imagen Son. de su único Hijo. Say to your neighbor, Dígale a su vecino, you have been predestined usted ha sido predestinado to be conformed de ser conformados to the image a of la the only imagen del begotten Son, único Hijo de Dios, firstborn in many el brethren. unigénito nacido entre muchos otros. God put His seed in Dios you colocó su simiente en usted to function like the Son. para funcionar como los hijos de The Dios. Spirit of His Son, El espíritu de su same Hijo Spirit which was in es el Jesus. mismo espíritu que estuvo en Jesús. That Spirit of sonship Y el espíritu del Hijo is now in you. está ahora en usted. So when I read Cuando yo leo Hebrews chapter 1, Hebreos capítulo Hebrews 1, chapter 2, Hebreos capítulo it's 2, speaking about you no se están and me. hablando de usted y de mí in the Son. en el Hijo. Now let's read it. Vamos a leerlo. God, who at various times Dios, habiendo hablado and in various ways de spoke in time muchas past veces y de muchas maneras, to the fathers by the prophets, en otros tiempos a los padres has in these last por days los spoken profetas, to us en estos postreros días nos ha hablado in His Son. por el Hijo. Not by His Son. Aquí dice por, pero realmente es en el Hijo, en el That's original. what the Greek says. Eso es lo que el griego dice en, no por. In Son, En Hijo. whom He has appointed. A quien constituyó. The word appointed means Y la set up. palabra constituyó significa que It literally means to be brought, literalmente to be significa brought over. fue llevado a, fue Something. traído a algo. Whom He has appointed A quien constituyó heir of all things. heredero de todo. So who is the heir? Entonces, ¿quién es el heredero? The Son. El Hijo. Does the Bible say in Romans 8, Dice Romanos 8 you are heirs of que the nosotros Father somos herederos con el Padre and joint heirs with y the Son? coherederos conjuntamente con Cristo. So say to your neighbor, Pues dígale a su vecino, you will inherit all things. usted va a heredar todas las cosas. Not a jewel in a crown, No, usted no va a heredar una piedra preciosa en su not a corona, house in heaven, no una mansión en el cielo, not a chair no, around the throne. un asiento alrededor del You trono. will inherit all Usted va a things. heredar todas las cosas. Pinch your neighbor and say, Pellizque a su vecino y you're a dígale, heir. usted es un heredero. That's your inheritance. Esa es su herencia. Through whom also He made the world. Y por quien asimismo hizo el universo. Through the Son, He created all the systems of the En el Hijo, a cosmos. través del Hijo, Él creó todos los cosmos. Every aeon of time, En todo tiempo, en todo periodo de tiempo y onda de created tiempo, it. Él lo creó for the Son, para el Hijo, who being the brightness of His el cual glory siendo el resplandor de su gloria and the express y image la of His person. imagen misma de su So sustancia, the Son, el Hijo, S-O-N, el Hijo is everything that God's glory is. es todo, absolutamente todo lo que es la gloria de Dios. If you say you want Y glory, si usted dice que usted quiere gloria, glory is a native to the Son. la gloria es innata del Hijo. Glory
it is the natural expression of La sonship. gloria es la esencia natural del Hijo. When we talk about the waters covering the sea, Cuando nos hablan de que la gloria cubrirá la and it's tierra, compared to the knowledge of the glory of God, cuando es comparado a covering the earth. a la gloria del conocimiento As de the Dios, waters así como cover las the aguas sea, cubren la mar, so shall the knowledge así será el conocimiento of the glory de of la God gloria de Dios cover the earth. que va a cubrir toda la tierra. That earth Esa, is not the planet. esa tierra It's no your es earth. el planeta, es esta tierra. It's your dust. Es su polvo. Your dust Su polvo will reveal revelará the knowledge of the el earth, of the Lord. conocimiento del Señor. In you, En usted glory will be seen. la gloria será vista. Jesus said that Jesús lo dijo in claramente the prayer in John en la 17. oración que él hizo en Juan 17. He said, "Father, Él dijo, Padre, Give me the glory la gloria que tú me that I dices, once had with you. la gloria que una vez yo tuve contigo, But I dámela. don't want it for Pero yo no la myself. quiero para mí, I want it for yo la them quiero por and ellos all those that will believe y a in them. todos aquellos que creerán That in them que en ellos we would be glorified. nosotros seremos glorificados. Glory belongs Gloria to the Son. le pertenece al Hijo, a los hijos. Now, Ahora, it says here, Y dice and aquí, upholding all things by the quien word of sustenta his todas las power, cosas con la palabra de su poder, when he had by himself purged our habiendo sins, efectuado la purificación de sat nuestros down at the right pecados, hand of the majesty on high. por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad Ephesians 2:6. en las alturas. Efesios You have 2:6. been raised, we Usted ha have sido, been nosotros raised up hemos sido levantados to be seated with him. para estar sentados conjuntamente In con heavenly él places. en los lugares So celestiales. if he is sitting in Si majesty, él está entonces sentado en where majestuosidad, are you seated? ¿dónde está usted sentado? In the same En position. el mismo lugar, en la misma posición. Having become so much better Y esto nos ha colocado than the angels, a nosotros en una posición has superiores inherited a los ángeles, as an inheritance, obtained cuanto a heredó more más excellent name than they. excelente nombre que ellos. So what is his inheritance? Entonces, ¿cuál es la herencia? A more excellent name. Un nombre mayor, más That's what the Bible excelente. says. Que eso es lo que dice la Escritura. So say to your neighbor, Dígale a su vecino, nosotros received a more excellent name hemos recibido un mayor excelente nombre as his inheritance. como sus herederos. I'll show you the principle. Les mostraré el principio. For to which of the angels did he ever Porque say? ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? To which of the angels ¿A did he ever cuál say? de los ángeles Dios dijo jamás? You are my son. Mi hijo eres. So what's the more excellent name? Entonces, ¿cuál es el nombre de mayor excelencia? Talk to me. Háblenme. What's the more excellent ¿Cuál name? es el nombre de mayor excelencia? Son. Hijo. The same name in the Godhead. El mismo nombre que está en la deidad. Father, Padre, Son, Hijo, Holy Spirit. Espíritu Santo. God never called an angel a son. Dios en ningún momento le llamó a un ángel hijo. But God called a certain line of people son. Pero Dios sí llamó a un linaje hijos. In Noah's day, En los días de Noé, the sons of God are not angels los hijos de Dios no son that ángeles cohabited que sexually cohabitaron sexualmente with the sons of men. con los hijos, con las Angels hijas de los cannot hombres. procreate. Los ángeles no pueden reproducirse, no pueden procrear. Sons of God there Los hijos de Dios is allí the line of Seth. es el linaje de Set And it ends y termina with Noah. en Noé. They were the righteous order. Ellos eran el orden de justicia. They started to intermix Y ellos comenzaron a mezclarse, With the sons intermezclarse con los the sons hijos, of los man, hijos de los hombres, which is the order of Cain que es el hombre de that Caín, produced
que wickedness in the reproduce earth. maldad, And perversión. the sons of God, Cuando los hijos de go Dios, read this. vayan a leerlo de nuevo. Read it Y in léalo Luke chapter en 3. Lucas capítulo 3. And it ends with an Adam, Y the son of termina God. con Adán, hijo de Dios. So angels are not sons of God. Así que los ángeles no son hijos de Dios. Say to your neighbor, angels Dígale a are su not vecino, sons. los ángeles no son hijos de Dios. That's why the devil hates the son in you. Por eso es que el diablo odia al hijo en He usted. was an angel, Porque él fue un ángel and then one day he heard. y un día escuchó. And the angels were created on the Y second los day. ángeles fueron creados en el segundo When día God de la created the creación, heavens. cuando Dios creó los cielos. Angels were created Los on the second ángeles day. fueron creados en el segundo día. And man was created Y on el the hombre fue creado sixth day. en el sexto día. So from the Entonces, second day del segundo día to the sixth al day, sexto día, angels were watching los how God was ángeles estaban created. observando toda la creación And they thought y ellos pensaron they were going to be over the que whole ellos of iban a estar creation sobre todo lo creado on behalf of de God. parte del And Padre. then God said, Pero Dios dijo, let us make man hagamos al hombre and let's give him y dominion. damos a él dominio. And the angel said, but we thought Y you were los going to be ángeles dijeron, focusing pero on us. nosotros pensábamos que tú estabas enfocado en And what enfocado en is this man nosotros. that you are ¿Y qué es mindful este of? hombre del cual tú siempre estás pensando That you acerca will de make él? him a little Que lower lo than que tú lo yourself. harás más pequeño que los ángeles. And place him over Y lo all your colocarás works. sobre todo lo que tú has And creado. 1/3 of them Y una protested. tercera parte de ellos protestaron. And their protest brought Y them su, into darkness. su protesta los llevó a la Because oscuridad. God said to them, Porque Dios les dijo a I ellos, didn't create you yo no les creé a to ustedes be rulers in para the ser world. gobernadores y reyes en la tierra, lo que I yo he creado. created you Yo les creé a ustedes To serve the para rulers. servirle a los gobernantes, a los reyes. I created you Yo te creé a ti to be under my sons. para estar, lo creé a ellos para estar por debajo de mis hijos. So to which of the angels he ever said, Entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios you jamás? are my son. Mi hijo eres tú. Today I've begotten you. Yo te he engendrado hoy. again, Y otra vez, I will be yo to him seré a a father, él padre. and he shall Y be to él me me será a- mi hijo. God is not a father Dios no es padre to angels. de ángeles. He's a creator to angels. Él es un creador para los ángeles. But to us, Pero a he's nosotros, more than a creator. Él es más que el He's creador. our papa. Él es nuestro papá. He's our dad. Él es nuestro papito. We are his children. Y nosotros somos sus We are not hijos. slaves. No somos We are esclavos. not beggars. No somos mendigos. We are not simply No believers. somos creyentes We are more than sencillos. believers. Somos más que los We creyentes. believe that Creemos we are que the sons of somos God. el Hijo de Dios. And then, and Y when otra he vez. again brings the firstborn, Y luego dice que cuando introduce, y en el verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito world, he says, en el mundo, dice, let all the angels of God adórenle todos los ángeles de Dios. worship him. Adórenle a And I Él. told you what worship is. Y les hablé a ustedes lo que significa la palabra adorar. It is service. Adorar es servir, How you servicio. serve Como usted is sirve, how you worship. es como usted adora. And who makes his angel spirits Ciertamente de los ángeles dice, and his ministers el a que flame hace of fire. a sus ángeles espíritus y a sus ministros to the llamas Son de he fuego. says, Mas del Hijo dice, Listen to what he says to the escuchen Son. bien lo que le dice al Hijo, Your throne, O tu God, trono, oh Dios, is forever. por el siglo And del ever. siglo, A scepter of righteousness cetro de equidad, es el is the scepter of cetro your de kingdom. tu reino. A scepter is a rod, El cetro es la vara, and the rod was made up y la of vara a branch of a vine. estaba compuesta de una rama de un árbol, And the king who y el ruled rey que reinaba would have the scepter in tenía his el hand, cetro en su came mano, out of the branch que of the salía vine. de una rama,
And the scepter of Y righteousness esta vara de justicia simply means you rule simplemente significa que usted reina through revelation. por medio de la That you receive revelación from God. de la cual usted recibe de parte don't de Dios. rule Nosotros no dictatorial reinamos dictatorialmente And pedantic y de ways. una manera pedante. We don't rule Nosotros no gobernamos, with legal reinamos constitutions. con las constituciones legales. rule by Nosotros revelation reinamos por la that comes revelación out of the word que of God. procede de la palabra de Dios. That's the scepter. Ese es el cetro. You have loved righteousness, Has amado la justicia hated y lawlessness. aborrecido la maldad, Therefore your God, por lo cual te your ungió, God, por lo cual has te anointed you ungió Dios, el with Dios the oil of tuyo, gladness con óleo de alegría, more than all the más other fellows, que a tus the other compañeros, companions. a que a otros compañeros. and you, Y Lord, tú, oh in Señor, the beginning en el principio laid the fundaste foundation of the earth. la tierra The heavens y are los the cielos work of son your las hands. obras de tus manos. They will perish, Ellos perecerán, but you will remain. mas tú permanecerás. And they will Y all todos grow ellos like a se garment. envejecerán como una vestidura, Like a cloak, y you como will fold them un up. vestido los envolverás They will be y changed. serán But mudados. you, Pero tú, hijo, are forever. eres el mismo Your years will not y change. tus años no acabarán. Listen to this. Escuchen esto. To which of the angels has Pues, he ever said, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? sit at my right hand? Siéntate a mi Are diestra. you seated at his right ¿Está hand? usted sentado a la diestra? Not an angel. No es un ángel. We, Nosotros, till I make your enemies your hasta footstool. que ponga tus enemigos por estrados de Sit there. tus pies. Siéntate I ahí. will bring them under your feet. Yo los colocaré a tus enemigos por estrados de tus pies. Go to chapter 2. Vayamos ahora a capítulo 2. Therefore, Por tanto, we, es Everyone necesario. say we. Diga, nosotros. tell your neighbor that includes you. Dígale a su vecino, eso le incluye a usted. Therefore, we Por tanto, must give the more earnest es heed necessario con más diligencia to the things we have atendamos heard, a las cosas que hemos oído, lest we drift no away. sea que nos deslicemos. Have we drifted from this? Nos hemos deslizado de esto que está escrito aquí For years, años, for centuries. por siglos. Drifted from what God has created us to do. Nos hemos deslizado del propósito original por el cual Él nos creó. For if the word spoken through Porque si la angels palabra proved steadfast, dicha por medio de los ángeles que firmen, que and fue every firme, transgression and y toda disobedience transgresión y desobediencia received a just recibió reward, justa how shall retribución, we ¿cómo escaparemos escape if we neglect nosotros si descuidamos? so great a Si salvation, descuidamos una salvación tan which at the grande, first began to be spoken la cual by the habiendo Lord, sido anunciada primeramente por el and Señor, was confirmed to nos fue us confirmada por los que oyeron, by those who heard him. es por los que les escucharon a Él. So what's the salvation? Entonces, ¿qué es esta salvación That tan we are grande? sons, Que nosotros somos el brought into Hijo, the family of God, traído a la familia de Dios, seated in heavenly places. sentado a la diestra de Dios Padre en lugares sit on the celestiales, estamos sentados en We su rule trono, with him. nosotros reinamos conjuntamente Angels con Él, serve us. los ángeles vienen a And servirnos everything he has y todo lo que Él tiene is ours. es nuestro. But the salvation we hear about Pero la today, salvación que nosotros escuchamos hoy en día about the devil, es del diablo, about how hot hell is, de lo caliente que es el infierno, and how we must leave hell y como nosotros tenemos que dejar el to infierno get to heaven. para entonces correr al cielo. But here's the gospel Pero este evangelio, given to us. Now I know there's a hell. yo sí sé que hay un infierno. I know that the devil will end up there. Yo sé que el diablo And those who terminará follow him. allí y aquellos que le siguen por igual, yo lo But your sé. salvation is Pero su greater salvación es mayor que todo eso. than just being taken out Que of darkness. simplemente ser sacado, trasladado de las tinieblas. Your salvation is Su salvación that es you are que destined usted fue to predestinado rule with him. para reinar conjuntamente, para gobernar conjuntamente con Él. Now look at this here. Observen esto aquí que está. Go to verse 5. Vayamos al verso 5 ahora. For he
Porque has not put the world no to come, sujetó a los ángeles el mundo venidero, we speak, acerca del cual estamos in hablando. subjection to angels. No lo sujetó a los ángeles. But one testifies in Pero a alguien certain place testificó saying, en cierto lugar diciendo, the rulership is not coming to angels. entonces el reino no llega a los ángeles. But look at what it's coming Pero to. observen, ¿a quién les llega? But one testified in a certain place, Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, what is man? ¿qué es el hombre? What is humankind? ¿Qué es la humanidad? What is mankind? ¿Qué es el hombre? What is this human ¿Qué race? es esta raza humana? That your mind Que tú estás continuamente is full of pensando him. que tu mente está Your mind llena full of de him. él. What Tu is mente, this thing? ¿qué es esta you're cosa? so Que tú obsessed estás tan obsesionado with the con human ellos, race con esta raza humana, that you cannot stop que thinking no about puedes it. parar de pensar en ellos. Or the Son of Man, O el Hijo del Hombre, that you take care para of que him. le vistes, le cuides. You have made him a little lower Le hiciste un poco menor que los than the ángeles. angels. Que los ángeles. You've crowned him Le with glory and coronaste de honor. gloria y de And honra. listen to this. Y escuchen esto. And you set Y him le pusiste over the works sobre las obras of your hands. de tus manos. What is this man? ¿Qué es este hombre? He is less than an Él angel es menor que los in his ángeles capacity, en su capacidad, but you raise him above pero lo angels. levanta sobre los And ángeles everything your hand y has todo lo created, que tus manos han You creado, make him the lo governor hiciste over it. a él el gobernador para poder reinar. You make him the ruler Lo over hiciste, it. lo hiciste gobernar, reinar. Look at the next verse. Observa el siguiente verso. You have put Todo all things. lo sujetaste, Say to your neighbor, all things. diga todas las cosas, Not a few things. no algunas cosas, All things. todas In las cosas subjection fueron sujetas under his feet. bajo sus pies. For in that he put all things, all in subjection Porque under en him. cuanto le sujetó todas las cosas, He left nada that is not put dejó under him. que no sea sujeto a él. So what did God create? Entonces, ¿qué fue lo que Dios creó? Because that's the extent of his rule. Porque esa es la extensión de su reino, de su created the territorio. heavens Él creó los cielos and the host in them. y las huestes que That's están. various kingdoms, Son varios reinos, various dominions, varios dominios, various varios principalities, principados, different angelic orders. diferentes órdenes We angelicales. know of two orders, Sabemos de dos órdenes angelicales, Seraphim and serafines y cherubim. querubines. seraphim Los serafines and y cherubim, los querubines. and we don't know what else he's got out Y there. nosotros no sabemos aún todas las otras cosas creadas. He's put everything Pero under Él our feet. colocó todo lo creado bajo Including nuestros the pies, earth, incluyendo la tierra, everything that He incluyendo created. todo lo que creó en la tierra. Everything is under our feet. Todo lo creado está sujeto a nuestros But pies. mark these words. Pero observen estas But palabras. now Pero ahora we do not yet see no vemos all que things todas las cosas put under him. le sean sujetas. So the objective reality, Entonces la realidad objetiva everything should come under our es feet. que todo debe ser colocado por debajo de nuestros pies. But the subjective side of it, Pero la visual subjetiva que tenemos man has not yet learned how es que el hombre todavía no ha aprendido to bring everything under his feet. cómo puede traer todas las cosas bajo sus pies. Look at verse 10. Observen el verso 10 For it was ahora. fitting to him Porque convenía aquel for whom por are all cuya things, causa son todas las and cosas by whom y are all por things, quien todas las cosas subsisten, in bringing many sons y habiendo de llevar muchos hijos to glory, a la gloria, to make the captain of their suffering perfect through suffering. perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación So de God is ellos. showing us Entonces Dios nos that está this is not mostrando a only about nosotros Jesus, que no solamente esto es acerca de Jesús, but all of us sino de todos nosotros. have to be brought into Tenemos que sonship. ser traídos a la posición del Hijo For de whom Dios. he
For both he who sanctifies, porque el que santifica those who are y being los que son sanctified, santificados, are all de one. uno son todos. Say to your neighbor, you're Dígale one a su with vecino, Christ. usted es uno con Cristo. Is he sanctified? ¿Es él santificado? Are you being sanctified? ¿Es usted santificado? Are we one with him? ¿Somos uno con él? Are you the body of ¿Es Christ? usted el cuerpo de Cristo? Is there one body ¿Existe un cuerpo made up of many members? compuesto de muchos miembros? And if you are in Y si Christ, usted está en Cristo, you are more than a usted es conqueror. más que un vencedor. You can do all Y things. puede hacer todas las Through cosas him por medio who de strengthens Él, you. quien nos fortalece. Therefore it says, Y luego dice, he is not ashamed no, por lo cual no se to call avergüenza them brethren. de llamarlos hermanos. So in this context, Y en este contexto, the son el Hijo calls you his brother. le llama su hermano. Jesus is your brother. Jesús es This context. su hermano en este contexto. Mystery for me, Misterio para mí, which literally means que literalmente significa he wants to share que Él everything he quiere has compartir absolutamente todo lo que tiene with those he calls his con brothers. aquellos que Él llama sus Saying, hermanos, diciendo, I will declare your name. anunciaré a mis hermanos tu nombre. What is that name? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál It's es a el more nombre? excellent name. Es un nombre de mayor excelencia And it's an inheritance. y es una And what is that herencia. name? ¿Y cuál es el nombre de la heredad? Son. Hijo. I will share the name you gave Voy me a compartir el nombre que me diste a mí to my brother. con mis hermanos And I will introduce them y les voy a introducir To a you. ellos a ti as their father. como su padre. Like you and I Como tú y yo have this relationship, tenemos esta relación, father and son. padre e I will hijo. teach them Yo les enseñaré a ellos esta to see you as relación, the Father. cómo verte a ti como el see Padre, themselves para que ellos se puedan ver a ellos as mismos the son. como el In the Hijo. midst of the assembly, that's En the medio church. de la congregación, The esa es la iglesia, la eclesia. In the midst of the En medio ecclesia, de la I eclesia, will sing praises. te alabaré. That's not singing songs. Y eso no nos habla de That's cantos. telling them Eso le está diciendo a ellos about how great you are. de la grandeza que tenemos en Él. Describing Nos está describiendo a your nosotros majestic power, el poder your majestuoso, amazing ways, las maneras your maravillosas, brilliance in la creating. brillanteza de la creación. tell them Yo le diré a everything about todo lo creado, todo acerca de ustedes. And again, Y I will otra put my vez, trust in him. Yo confiaré en Él. And again, Y de nuevo, here I am, he aquí, and the children whom God yo y los hijos de Dios has given me. que Dios me dio. You can go on and read, Se but puede my time seguir is up. leyendo, mi tiempo se me acabó. Chapter 3, verse 1, and I'll close. Verso 3 y con esto cierro. Therefore, Por holy tanto, brethren, hermanos santos, those of you that come out of the same los womb que as han me, salido del mismo vientre que yo, está diciendo él, partakers of the heavenly calling. participantes del llamamiento celestial. What is your heavenly ¿Cuál calling? es su llamamiento celestial? I'm a son of Que God. soy el hijo de Say to your Dios. neighbor, your heavenly calling, Dígale al vecino, su llamamiento celestial es son of God. ser el hijo de Dios, Partakers of the heavenly calling. ser participantes del llamamiento celestial. Consider, Considerad, study estudie the way the apostle al apóstol and high priest y of our sumo confession, or sacerdote de profession, nuestra profesión, Christ Jesus. Cristo Jesús. Therefore, now that you know who you are, Y ahora que usted sabe que quién usted es, study estudie the high al priest, sumo sacerdote, study the apostle, estudie al study apóstol, the ambassadorial anointing, the kingly estudie anointing, la unción de embajador, el reino, and the apostle and high priest, el rey y sumo sacerdote y sumo so apóstol, that you'll understand your para que profession, entonces usted pueda entender la profesión, la asignación, you'll understand your job y description. usted pueda entender la descripción de su asignación, de su Tomorrow morning trabajo. when you come, Mañana en la mañana cuando usted Go a little venga, further in this text. iremos un poco más profundo en I esto wanna que talk hemos about the conversado order. y hablaré del word orden, order. el orden
and the word establish. la palabra I want establecimiento. to show you how we're going to order and establish the Les voy a kingdom hablar of cómo God. vamos a ordenar y establecer el reino de And I Dios. want to read some scriptures to Y you voy a leer mucha escritura on how inheritance, de cómo nuestra which herencia, is far greater que es mucho más than the grandiosa blessings that God has que given las to the bendiciones que Jews Dios les ha dado a los judíos in the Middle East. en el Medio Oriente. You are the sons of Abraham. Ustedes son los hijos de You Abraham. are heirs of the Ustedes world. son herederos de todo lo And creado. while God blessed the Y Jews aunque with a Dios piece ha of land in the bendecido a Middle los East, judíos con una propiedad, una tierra en el Medio He Oriente, has blessed you Él le ha bendecido a with usted everything He has con created. todo lo que Él ha creado en los cielos earth. y en la tierra. Everything Y en la tierra is yours. es propiedad Stand with me, lift suya. your hands to God. Levante sus manos hacia el cielo, hacia el Padre. Just stand. Levántese, póngase sobre sus pies. Lift your hands. Levante sus And manos you appreciate so y great a salvation. aprecie esta salvación tan gloriosa. And you see Christianity is Puede ver more. que el cristianismo es mucho más que lo que nosotros hemos entendido. It's more than a financial breakthrough. Es más que una victoria financiera. It's more than just getting delivered Es from a más que devil. simplemente ser liberado del demonio. It's more than just Es mucho living in a nice más house que and vivir en owning a una car. casa hermosa y tener un vehículo. More than getting an Es education. mucho más que obtener una educación. We have so great Nosotros a tenemos salvation. una salvación tan We have grandiosa. an inheritance. Nosotros tenemos una herencia cannot perish. que es imperecedera. The heavens can pass Los away. cielos pasarán, The earth will la pass tierra away. pasará, Gold will perish. el oro puede perecer, Silver will lose la its plata shine. perderá su brillo, But your pero su inheritance, herencia, which is your que es su salvation, salvación, can never pass away. nunca pasará. You are the sons of Ustedes God. son los hijos de Dios. You have an everlasting Ustedes spirit. son espíritus que viven eternamente. You have to start living Y tenemos que comenzar a vivir in this reality. en esa gran Lift your realidad. hands and thank Him for your salvation. Dele gracias por tan grandiosa salvación. Praise Him for who He Y is. adórele a Él por quien Él Bless His es. name. Bendiga su Open your nombre. mouths and give Him Abre a praise. sus labios, He abra su deserves boca it. y adórele a Él porque Él es merecedor de toda adoración. De tuya es el poder, la gloria, la honra, el dominio. Tuya es la gloria. Tú eres el creador de todo. Tú eres el eterno. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el todo en el todo. You are my sufficiency. Tú eres mi suficiencia. I am more than a conqueror. Yo soy más que un vencedor. Greater is He that Y is mayor in es el que está en mí que aquel que está en el mundo. me. I bless you, Lord. Yo te bendigo, mi Dios. Yo te doy gloria. Give you honor. Te doy honra. Now, Lord, I ask you Y ahora, Padre, yo te raise pido, up your people levanta tu for pueblo a time such as para estos tiempos. bring them into the kingdom Tráelos al reino. like you brought Esther Así como tú traíste a for the Esther king delante del at the rey. right time En el momento Now bring exacto. your people, Lord. Ahora, levanta tu pueblo into their kingship, en su posición Into para the reinar, authority. en la autoridad, through this en mentality. esta mentalidad de reino. They are the sons of God. Porque ellos son los hijos de Dios. We bless you, Te Father, bendecimos, that you Padre, have placed us que nos has colocado a over nosotros the creation, sobre todo lo the creado, works of your creation, de las obras de tu the creación, handiworks de that las you have done. obras gloriosas que tú has hecho. We bless you, Te Father. bendecimos, Father, let Padre. your people leave Padre, here que tu pueblo se vaya de este lugar with dignity, con dignidad, with a sense of con un humility sentido de humildad, at the greatness de la grandeza tan grande of your amazing gifts.
de tus dones maravillosos. Help them not to be like the Syrophoenician woman Ayúdale a ellos a ser como la mujer that sirofenicia, wants the crumbs off the que table. aún está dispuesta a tomar las migajas que caen al Help suelo. them to learn how to partake Ayúdales a ellos a ser copartícipes of the best de food. poder participar del mejor that you have alimento prepared que for tú them. le has preparado para I ellos. bless the house Yo here. bendigo esta And I casa. know you will raise up a people in Y this yo sé land que se levantará una gente en este that will territorio become your governors que and serán rulers, gobernantes y que reinarán determining the y van a welfare determinar el bienestar the economy y la economía of this nation de esta nación and the nations y las that it will naciones que también están reach. I conectadas. bless them in Jesus' Les name. bendigo en el nombre de Jesús. Everybody said, Y todo el mundo dice, say it like you believe it. diga que usted lo cree, que usted lo cree.